El Centro Cultural UNAM Querétaro de la ENES Unidad Juriquilla, en colaboración con la Unidad de Vinculación, Difusión y Divulgación de la UNAM Campus Juriquilla, presenta Panóptico Cultural, un espacio de diálogos y reflexiones en torno a la cultura. Conducen Abel Martínez y Juan Villagrán. Buenas tardes, bienvenidos a Panóptico Cultural, un espacio de diálogos y reflexión del Centro Cultural UNAM Querétaro de la ENES Unidad Juriquilla, en colaboración con la Unidad de Vinculación, Difusión y Divulgación de la UNAM Campus Juriquilla. En esta ocasión, le doy la bienvenida a Juan Villagrán. Tenemos un invitado muy especial, es el maestro Carlos Alberto Martínez Hernández. Él es director general de bibliotecas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y si me permiten, voy a leer un poco de la semblanza curricular del maestro. Es licenciado en bibliotecología, maestro en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es máster en Humanidades Digitales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Es miembro de la Red Nacional de Investigadores de Historiadores del Tiempo. Ha participado en diferentes congresos de Historia y Ciencias de la Información y Humanidades Digitales. Desde 2008 ha publicado artículos en revistas como Liberian Progressive y revistas de Humanidades Digitales e Historia para Todos. Actualmente, como ya lo había mencionado, es director general de Bibliotecas y Servicios Digitales de la Información de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pues bienvenido, Carlos, muchas gracias por estar aquí. Hola, pues muchas gracias por el espacio. Buenas noches, Juan, Abel, muchas gracias por invitarme y por estar en este espacio. Gracias. Un gusto, Carlos. Pues mira, la dinámica del Panóptico, Carlos, es que es una charla de colegas, se va a ir detonando a través de ciertas preguntas que preparamos Juan y yo. Y bueno, si quieres, comenzamos, ¿no? Que empezamos con la primera. Y la primera pregunta que nos gustaría saber tu opinión es: ¿cuál es la función histórica de las bibliotecas, Carlos? Bueno, es una pregunta bastante compleja e interesante a la vez, ¿no? Porque, bueno, casi la labor del bibliotecario, pues me atrevería a decir que es una de las funciones más antiguas o de las profesiones más antiguas que hay, ¿no? La función, digamos, esencial de muchas de las bibliotecas, pues ha sido la conservación de la memoria histórica, en primer término, ¿no? Siempre ha habido como una necesidad de ver lo que otros han hecho y conservarlo para futuras generaciones. Y también, bueno, ahí ya se van enlazando otros tipos de actividades como conservar esta memoria, ¿no? A través de los años, pues obviamente los distintos soportes físicos que se han tenido, pues deben de tener como ciertos elementos para que futuras generaciones los puedan conocer. La función de las bibliotecas, conforme ha pasado, digamos, la historia de la humanidad, pues también se ha venido modificando, ¿no? Al inicio, digamos, de las primeras universidades tenía ciertas funciones las bibliotecas, ¿no? Eran mucho más cerradas, eran como mucho más selectas, no estaban abiertos a todo, digamos, a todos los miembros de la sociedad en general. Y conforme ha pasado los años, bueno, las bibliotecas se han abierto a la sociedad en general y ya en algunos casos, en algunas sociedades, pues ya son parte esencial de la comunidad, ¿no? A quien sirve. Sí. Carlos, me gustaría preguntarte si esta memoria o este resguardo de la memoria de las naciones o de los países a través de bibliotecas en el pasado era encargada por los mandatarios. ¿Cómo surge esta necesidad? ¿Quién se encarga de eso? ¿Y cómo se ha ido desarrollando en particular en México? Sí, bueno, recordemos que digamos, para jugar un poquito con el tiempo, las bibliotecas nacionales obviamente surgen con
cuando ya, digamos, está establecido estos proyectos de naciones, ¿no? Cuando ya, Claro. ya hay como toda una construcción, digamos, histórica de nación, y es donde surgen las bibliotecas nacionales para ir resguardando, pues, y tener sobre todo un sentido de pertenencia y dárselo a conocer a los miembros de la sociedad o de la comunidad. Sí, pero bueno, pues pasándonos y regresándonos un poquito más al tiempo, siempre ha habido como estos, digamos, grandes líderes, ¿no? O gobernadores, que son los que han tenido, digamos, los recursos, las inquietudes de ir resguardando, pues, esta memoria. Aquí en México podríamos remontarnos un poco a Moxcali, que es como, digamos, la primera, pues como un tipo de biblioteca, ¿no? Donde se resguardaban los códices, ¿no? Había esta necesidad. También recordemos que México, pues por este proceso de la conquista, la invasión, surge la primera biblioteca de la catedral, ¿no? Algunos todavía algunas discusiones si realmente eso se podría llamar biblioteca. Recordemos que también en México se dio la primera, digamos, la primera imprenta que fue de Juan Pablos, ¿no? Y bueno, también se constituye la primera universidad que hacen como un conglomerado con ciertas necesidades de, bueno, pues ir resguardando esta memoria. Sobre todo, creo que la cuestión más fuerte de las bibliotecas se vuelve ya cuando ya hay una producción, digamos, del libro ya más contundente y realmente ya como seriada, ¿no? Ya se vuelve como algo mucho más puntual y como mucho más presente estos pues recintos ideales para resguardar la memoria histórica. Porque, perdón, Abel, si no recuerdo mal, muchas de las bibliotecas o algunas de ellas se conformaron con bibliotecas de particulares a las cuales se les compraba todo el acervo para poderlo resguardar antes de que se pudieran perder. Algunos casos en México históricamente se quemaron, se olvidaron, se echaron a perder, en fin, pero por ejemplo creo que muchas bibliotecas de los Estados Unidos le compraron a particulares en México, incluso bibliotecas rusas, si no estoy mal enterado. Sí, bueno, ¿intervengo? Sí, adelante, adelante. Claro, claro. Sí, bueno, te puedo poner un ejemplo, ¿no? La de Library Company, que es la biblioteca que funda Benjamin Franklin en Estados Unidos. Se hace un poco como tú estás diciendo, Juan, ¿no? A través de donaciones, ¿no? El mismo Benjamin Franklin, pues junto con sus amigos en esta idea de, ya en una época, digamos, ilustrada, ¿no? De los ilustrados norteamericanos, ¿no? Que si también recordemos que las tarjetas estas catalográficas que antes se usaban en las bibliotecas, bueno, fue un producto de los ilustrados franceses, ¿no? Entonces, realmente abundando en el tema, la ilustración dio un empuje fuertísimo a lo que es la biblioteca, ¿no? Porque ya es cuando precisamente la biblioteca de Benjamin Franklin abre sus puertas al préstamo, ¿no? Es, digamos, como el antecedente de la primera biblioteca pública. Y sí, efectivamente, en Nueva York está The Morgan Library, una biblioteca que va en el sentido que tú dices, Juan, ¿no? De una persona con demasiado dinero que va recopilando todos estos materiales que muchas veces andan por ahí pues, sueltos y hay un lugar ideal para que se pueda, digamos, consultar. Sí, primeramente, por ejemplo, en algunos lugares como Inglaterra, pues el antecedente, digamos, de las bibliotecas públicas, pues eran los clubs, ¿no? Donde se reunían los grandes pensadores, intercambiaban libros, hacían lecturas, ¿no? Entonces, por ahí hay un libro muy, muy, muy importante de la ilustración, que es del historiador Monk, ¿no? La ilustración cultural, ¿no? Donde desarrolla todo este tema de los clubs y después de las bibliotecas, ¿no? Siempre, bueno, pues, con esta idea de eurocéntrica, pues siempre se toman los ejemplos de Europa, de Inglaterra, de Francia, ¿no? Entonces, pero creo que esos son, digamos, algunos de los antecedentes que ya están pues,
a la vista en todas las bibliotecas que nosotros estamos conociendo hoy en día. Carlos, por ejemplo, en México, ¿cuándo se profesionaliza la disciplina de la bibliotecología? Porque según yo es muy reciente, del siglo XX, ¿no? Sí, Mediados. sí, sí, se profesionaliza así entrando el siglo XX, ya un poquito ya más avanzado, ¿no? Y lo hace la universidad, ¿no? Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? De hecho, algunos de mis profesores o profesoras, pues está la anécdota de que una profesora su tesis fue la número 2. Entonces, bueno, pues sí, tiene poco, ¿no? Como tú bien dices, entrado el siglo XX, pero ya es una profesión bastante vieja, ¿no? Entonces sí es, sobre todo, pues a lo mejor no tenía el mote, como lo conocemos ahora, de bibliotecario o de bibliotecario profesionista, pero ya había toda esta, pues, idea de una persona que no solamente está resguardando la memoria histórica, sino que tiene que ofrecer esa memoria, la tiene que dar a conocer, la tiene que ordenar, ¿no? Entonces, toda una serie de pues, actividades en esta labor. Carlos Abel, perdón, recordaba el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, no sé si o vieron la película, ¿no? Se hizo película, donde el resguardo de los libros y de ciertos libros también estaba a cargo de la iglesia o de las iglesias en su momento. ¿Tenían esa función, acaparar la información, o cuál era ese sentido de tener todas esas bibliotecas, a veces hasta restringidas, ¿no? Sí, sí, precisamente había todo una censura, ¿no? de los libros que se iban editando, ¿no? Sobre todo en los primeros libros que se editaron, después, digamos, de Gutenberg, todos los libros que llegaron. Por ahí hay un libro también de Pablo González Casanova que habla de los libros prohibidos que ingresaron a México, ¿no? En el periodo colonial. Y sí, había toda una censura, ¿no? En la biblioteca pública que está en Michoacán, allá que está bajo la organización del sistema bibliotecario de la universidad, pues están los expurgos, ¿no? Estos rayones que hacían los padres, ¿no? Para que pues todo lo que ellos consideraban que no tenía que leerse, pues estaba ahí, ¿no? Entonces, pues todo eso, pues también nos dice mucho como tú dices, Juan, de la historia, ¿no? De las bibliotecas, ¿no? Sus actores y cómo se ha ido modificando, quién han sido, digamos, como estas personas que han acaparado el conocimiento, ¿no? O que lo acapararon durante un buen rato y que pues están ahí las muestras, afortunadamente, en varias de las bibliotecas que tenemos en el país. Sí, ese asunto histórico de la iglesia, como bien dices, Carlos, de tener la información y ellos ser pues quienes deciden qué información se da, eso se da, bueno, por lo menos en el caso mexicano, desde la conquista, ¿no? Cuando llegan a la evangelización y todo este asunto, bueno, en ese momento Nueva España. Y no, yo no recuerdo, o no sé si tú tengas esa información, Carlos, si Vasconcelos a principios del 20 tiene alguna propuesta sobre bibliotecas públicas o algo al respecto. Bueno, pues está lo que creo que ya conocemos todo, ¿no? Esta iniciativa que él hizo, sobre todo de llegar los grandes clásicos a toda la población. Y el sistema bibliotecario mexicano, pues siempre ha estado como a un lado de los proyectos educativos, gubernamentales, ¿no? Realmente los esfuerzos de construir bibliotecas, pues han sido pues a base de mucho esfuerzo y mucha lucha, ¿no? Eh, a pesar de que tenemos o que deberíamos de ser uno de los países en América Latina con mayor, bueno, tenemos esa tradición, pero no se ha visto reflejada, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ven el sistema bibliotecario de Colombia, pues es muy loable, ¿no? O las bibliotecas populares en Argentina, pues también son muy loables, ¿no? Cuando pues nosotros tuvimos la primera biblioteca, tuvimos la primera universidad, tuvimos la primera imprenta, ¿no? Para que tuviéramos realmente un desarrollo bastante, pues,
completo de bibliotecas y pues al contrario, ¿no? Somos un país con escasas bibliotecas, ¿no? Siempre que hay desarrollos arquitectónicos o de casas, pues nunca se piensa en una biblioteca, ¿no? Siempre se piensa en centro comercial, pero pues una biblioteca, ¿cómo, no? Pues simplemente poner una biblioteca en un municipio, pues es muy complicado, ¿no? Porque obviamente no da réditos políticos, una biblioteca cuesta mucho, hay que estar dándole mantenimiento, hay que estar comprando acervo, es alguna inversión que pues muchos de los gobernantes no están dispuestos a hacer, ¿no? Claro. Y sí, yo recuerdo, bueno, ahora he estado revisando un poco de la era de Vasconcelos y habla de todo este asunto de la impresión de libros y la creación de todos estos libros de textos gratuito y todo esto, pero no, por eso te he preguntado, porque no vi ninguna referencia hacia crear una biblioteca, o sea, se imprimen demasiados libros en ese momento histórico, pero no se habla de un lugar que resguarde y preserve y conserve este material que se estaba imprimiendo, ¿no? Entonces, por eso me llamaba la atención y quería saber si tú conocías del tema. Bueno, en este sentido... Sin embargo, perdón, adelante, sí. en muchos municipios hay bibliotecas, pero más bien son espacios simbólicos para cumplir con el requisito, pero no son espacios vivos, ¿no? Obviamente. Sí, son como comunitarias. Sí, no, la verdad es que hay, pues a veces criticamos mucho a Estados Unidos, ¿no? Por muchas cosas, pero pues su sistema bibliotecario, sobre todo el público, es impresionante, ¿no? No solamente en la cuestión de acervos, sino en la cuestión de instalaciones. Entonces, sí es importante, bueno, pues analizar como ese aspecto de la cultura de un país, ¿no? Porque sí, creo que otros países le han dado como la importancia que se debe a esta labor, ¿no? Y pues, les vuelvo a agradecer a ustedes por la invitación y por discutir estos temas, porque generalmente pues no son temas que realmente llamen o estén en la mesa de programas, ¿no? Siempre pues obviamente están otros programas políticos, científicos, pero bueno, las bibliotecas siempre están totalmente relegadas, ¿no? En este sentido, también aprovecho para preguntarte, ya que has tocado este asunto de las de las bibliotecas públicas y de las bibliotecas universitarias, ¿cuál es la diferencia entre una y otra, Carlos? Sí, mira, la biblioteca pública definitivamente nació con el movimiento ilustrado norteamericano, ¿no? Que tenía la idea, pues, precisamente, ¿no? La que decía Kant, ¿no? Que el hombre fuera independiente, ¿no? Pensara por sí mismo, llegara a la edad madura, ¿no? Y bueno, obviamente se abre con esta idea. La estantería abierta también tiene su sentido, ¿no? De que entre el usuario y el conocimiento, pues literalmente lo aplaste, ¿no? Una imagen muy potente de esto es la Biblioteca Vasconcelos, porque la Biblioteca Vasconcelos está construida con un mismo prototipo de la época de la Ilustración, ¿no? O con entonces tú ves hay un dibujo de una biblioteca que desarrolló un arquitecto en la época de la Ilustración, nunca se llevó el edificio, nunca se concretó, pero si tú ves la Biblioteca Vasconcelos, es eso, o sea, es ese edificio de la Ilustración, ¿no? Entonces, bueno, las bibliotecas públicas pues tuvieron o tienen ese sentido de abrir sus puertas a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo venga, que todo el mundo piense por sí mismo, que descubra, ¿no? El conocimiento. Si ustedes han ido a la Biblioteca Vasconcelos, pues hay esa sensación del que el conocimiento no es tan amplio, que uno se ve chiquito ante tal cantidad de pensamiento en todos los libros que está ahí. Y las bibliotecas universitarias, digamos, se han convertido como las bibliotecas elite, porque muchas veces tienen el mayor presupuesto, tienen una comunidad mucho más cerrada, ¿no? Y a veces se desarrollan proyectos, digamos, más de carácter académico, ¿no? Digamos que la biblioteca universitaria trabaja un poco más para su comunidad interior, ¿no? Y la biblioteca pública, pues, tiene el sentido de trabajar para toda su comunidad. Las universitarias son más especializadas, ¿verdad? Sí,
aunque, por ejemplo, la Biblioteca Central de la UNAM, pues ya realmente es como entre biblioteca pública y universitaria, ¿no? Porque da servicio a pues, una gran comunidad, pero esto es por falta de bibliotecas. Uh-huh. O sea, si nosotros tuviéramos realmente bibliotecas públicas, pues obviamente pues los usuarios acudirían a esas bibliotecas públicas, ¿no? O sea, y ustedes pueden tener el ejemplo de la Biblioteca de Nueva York, está en mero Manhattan, en un lugar pues estratégico para la ciudad de Nueva York, ¿no? A lo mejor si hubiéramos estado en México ya lo hubieran quitado y hubieran construido 3 plazas, ¿no? Pero la Biblioteca Pública de Nueva York está constituida en el centro de Manhattan y es una referencia para todos los neoyorquinos, ¿no? De hecho, a todos los neoyorquinos que son miembros pues de la biblioteca, pues tienen préstamos especiales, ¿no? Ya ahorita hasta se prestan módems, por ejemplo, para cuestiones de internet. Y lo mismo pasa con la Biblioteca Pública de Boston, está en el centro de Boston, ¿no? Y es como parte de la ciudad, ¿no? Entonces, esas son pues las grandes, digamos, diferencias de las bibliotecas, digamos, universitarias y públicas, ¿no? Las universitarias tienen pues grandes presupuestos, ¿no? Como la de Texas, ¿no? Lo que decía Juan, que a veces las bibliotecas universitarias compran todo, ¿no? Las bibliotecas universitarias norteamericanas, pues sí, compran todo porque se han llevado muchísimos documentos de México que están en Texas, ¿no? Y bueno, pues sí, ese es, digamos, como en esencia las diferencias. Hay más tipos de bibliotecas, ¿no? Pero bueno, generalmente los norteamericanos en su desarrollo profesional sí preparan a gente para bibliotecas públicas, sí, ¿no? O si vas a hacer para bibliotecario universitario, tienen varios, digamos, divisiones. Entonces, como les reitero, si tú vas a estudiar para biblioteca pública, pues te tienes que preparar en un sentido, ¿no? Para biblioteca universitaria hay otro sentido, ¿no? Entonces, realmente la biblioteca pública, pues es este producto de la ilustración, ¿no? Regresando un poco a las bibliotecas en Estados Unidos, está la del Capitolio, ¿no? Que es una clásica que siempre se menciona por Sí, el la acervo que de Library tiene. of Congress, sí, sí, sí. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, Sí. estas bibliotecas que has mencionado también tienen un sentido, como decías al inicio, de pertenencia, de identidad de la ciudad, y todos están orgullosos de ese edificio, de ese templo del conocimiento. No es Sí. que sea un compromiso, ellos se sienten orgullosos, la ciudad se siente orgullosa de tener esas bibliotecas. Sí, de hecho uno de los donantes de la Biblioteca Pública de Boston pues es Chomsky, ¿no? Da su cuota anual a la Biblioteca Ni más ni Pública menos. de Boston. Entonces, sí hay nosotros la verdad es que estamos muy, muy atrás en este sentido de bibliotecas. Lo que actualmente está haciendo el gobierno, pues sí tiene sus bemoles, ¿no? Porque una biblioteca no es una sala de lectura, no es una sala de... es mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, estamos en esta etapa de México, las bibliotecas. Justo para ahí iba la siguiente pregunta encaminada a este asunto de esta percepción de la biblioteca como solo ir y leer, ¿no? O sea, que se tiene esa idea. Y bueno, la pregunta es que si las bibliotecas son espacios vivos hoy en día, ¿tú cómo los ves? Si son un espacio de encuentro, propician el intercambio de ideas, de conocimiento. ¿Actualmente eso sucede? Sí, pues es una de las ideas fundamentales que están tratando de desarrollar muchas bibliotecas, ¿no? Que sean espacios más vivos, ¿no? Que sea espacios donde realmente invite al usuario a quedarse, a pasar un rato, ¿no? Muchas bibliotecas, como dice Juan, pues a lo mejor nada más son ahí porque están ahí, les dan una pintada y cumplen el requisito y en vez de invitarte a quedarte, pues lo único que te invitan es a irte, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor suena un poco grosero, pero pues tú ves la Biblioteca Pública de Nueva York y pues te quieres quedar ahí un rato, ¿no? No solamente por su acervo, sino pues por el edificio, ¿no? Por los salones que tiene habilitados para otro tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en la biblioteca de Boston,
tienen una sala especial para los jóvenes, ¿no? Entonces tú ves la sala especial para los jóvenes y pues es como si fuera, digamos, un cuarto de un joven, ¿no? Entonces, obviamente, pues está invitando al joven a quedarse, a que se siente en un espacio a gusto, ¿no? Tiene cómics ahí, o sea, hay un estudio para ver lo que los jóvenes están leyendo también, porque si nosotros queremos invitar a los jóvenes a que lean, no sé, El Capital, pues a lo mejor no es la forma, ¿no? A lo mejor hay que motivarlos de otra manera. Entonces, sí, lo que está buscando y sobre todo lo que han logrado otra vez, sobre todo muchas bibliotecas norteamericanas y europeas y algunas en Colombia, es esa parte, ¿no? Que se vea como un espacio donde te invite a quedarte por todos lados, por los espacios, ¿no? Por el acervo bibliográfico que tú puedes encontrar, ¿no? Que no solamente es ese libro técnico que te está pidiendo el maestro, sino que puedes encontrar ahora cómics o un manga o un fanzine, todos estos elementos que realmente pueden pues interesarle a distinto público, ¿no? Hablando del espacio, perdón, Abel, he estado revisando las bibliotecas en China por X causa y son impresionantes. Desde fuera son de una arquitectura futurista, contemporánea, que se vuelven un ícono de la ciudad en la que se fueron desarrollando, se desarrollaron, y realmente dan ganas de estar ahí, dan ganas, invitan inmediatamente a meterse a ver ese espacio, a sentarte, de inmediato a relajarte y a querer tomar un libro. Este sentido que tienen en China, uno pensaría que hay un atraso en esa parte, pero en arquitectura contemporánea y en particular en el desarrollo de estas nuevas serie de bibliotecas públicas es realmente para admirar. Adelante, Carlos. Sí, no, una de las nuevas bibliotecas en China, como dice Juan, es impresionante, ¿no? O sea, porque no solamente está ofreciendo los servicios bibliotecarios, sino también ofrece un panorama distinto a donde se ubica la biblioteca, el lugar, ¿no? La colonia, el estado, ¿no? Se vuelve pues algo ya un referente pues, para los ciudadanos y también un cierto pues orgullo de saber que esa biblioteca que está ahí, que es distinta y que le da como otra visión al espacio donde uno vive, creo que es fundamental. Aquí en México pues todavía nos falta bastante, digamos, para llegar a eso, ¿no? Aunque hay excepciones y pues algunas bibliotecas loables, pero pues sí, para llegar a estos estándares a lo mejor de los chinos todavía nos falta un poquito. No, pues yo creo que bastante. Y bueno, por lo menos los que hemos tenido oportunidad de trabajar como en estas áreas de biblioteca o de archivo, es impresionante esta idea de, pues por lo menos de los dirigentes o de los que están a la cabeza, esta idea que tienen de que solo es un lugar para guardar una inmensidad de papeles, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó en el archivo de Querétaro que era esa la idea, ¿no? Tengo un montón de papeles guardados, hemerográficos y bibliográficos, y no había compra de libros, eran puras donaciones de libros de cronistas, ¿no? Que siempre hacen como lo mismo, siempre están escribiendo sobre los mismos temas, no hay un interés profundo realmente de estas personas. Hablo de esta biblioteca que es pública y no, o sea, era un espacio completamente muerto y pensado para personas como adultas, ¿no? O sea, tú jamás ibas a encontrar a un niño yendo a consultar esta biblioteca hemeroteca de gobierno del estado, y así seguirá, ¿no? Parece que están pensadas para ahuyentar al público, ¿no? Te invitan a no entrar, que eso es lo terrible. Y por eso mencionaba las chinas, porque cuando yo vi la arquitectura, me daban ganas hasta de ir a visitar y meterme a esa biblioteca por la capacidad que tuvieron de pensar en un espacio para el público.
Sí, sí, no. Y realmente les platico uno de los proyectos que hizo la Biblioteca Pública de Nueva York, que es impresionante, ¿no? Porque hizo una historia oral del Queens, del Bronx, ¿no? Entonces, pues obviamente eso genera mucha pertenencia, ¿no? Entonces, hablaba con el maestro de 75 años que le platicara su historia del Bronx, ¿no? Entonces, todo eso obviamente fue un trabajo que se hizo y está en la página de la biblioteca pública, porque ¿en qué otro lugar va a estar toda esa memoria? Pues en una biblioteca, ¿no? Ahora a lo mejor está de manera digital, pero si no hay bibliotecarios que estén haciendo esto, pues todo esto se va perdiendo, ¿no? Y ya, ¿no? ¿Quién te va a poder describir cómo era un lugar anteriormente? Pues a lo mejor el panadero que tiene 80 años, que se acuerda muy bien, y toda esa memoria, eh, pues aquí en México se ha estado perdiendo y pues obviamente se tiene que hacer un esfuerzo como este tipo que hizo la Biblioteca de Nueva York, pues para recuperarla, ¿no? ¿Y esto quién lo hace? Pues muchas veces lo hacen las bibliotecas públicas. Sí, claro. Sí, es fundamental. Ese también es un sentido social que tienen las bibliotecas públicas, ¿no? Que generar pues como este arraigo a la comunidad o donde están puestas. Por ejemplo, aquí en México, las bibliotecas, o bueno, por lo menos aquí en Querétaro, la biblioteca está en un edificio muy antiguo en el centro de la ciudad, pero tú te metes y si dices, no, aquí qué voy a hacer, un trámite de gobierno, ¿no? Y yo recuerdo la biblioteca en Florencia, es un edificio muy, muy viejo del Renacimiento, pero, o sea, lo ves y es impresionante, muchas luces, a pesar de que la arquitectura es antigua, no te da esa sensación de ser un espacio donde te vas a aburrir, ¿no? Más bien se convierte en algo opuesto, ¿no? Dices, oye, se ve muy interesante este espacio por lo antiguo que se ve y lo bien iluminado que está. Entonces te dan ganas de entrar porque tiene unas escalerotas para entrar, una puerta muy grande. O sea, todas esas cosas llaman la atención, da un sentido completamente diferente a lo que es en México, ¿no? Es que son espacios intervenidos y pensados para que el público entre. Respetan la antigüedad de la estructura, pero agilizan y hacen más visible y accesible los espacios. Y es un diálogo entre los arquitectos y los que están resguardando los libros, de tal forma para llegar a un consenso y llegar a un punto en el que puedan hacer un edificio que invite a entrar, que invite al conocimiento. Y acá nos falta mucho esa parte. Pues ya, adelante, Carlos, si vas a decir algo. Sí, pues es que yo a veces cuando la verdad doy cursos o talleres, siempre les pregunto a los asistentes, ¿no? ¿Quién quiere ser bibliotecario? Obviamente, pues nadie alza la mano, ¿no? Claro. ¿No? Siempre es como, no, pues obviamente yo quiero que mi hijo sea doctor, médico, arquitecto, todas esas profesiones, pero pues nadie piensa en ser bibliotecario, ¿no? Entonces, bueno, pues en manos de quién vamos a dejar nuestra memoria histórica si nadie quiere ser bibliotecario. Sí, exactamente. Hay una pregunta de esto, ¿no? ¿Para qué estudiar o por qué estudiar bibliotecología en el siglo XXI, Carlos? Sí, bueno, ya les contestaría de dos maneras. Primero, una frase que es del autor Neil Gaiman, ¿no? Donde él dice que Google te puede dar 1000 respuestas, pero el bibliotecario te dará la acertada. Esa es como una buena, digamos, frase que nos gusta a los bibliotecarios. Y la otra se la respondería con un ejemplo. La Biblioteca del Congreso de Washington, hace unos cuantos años, desarrolló un proyecto inmenso, ¿no? Que era recuperar todos los tweets, ¿no? Y clasificarlos, organizarlos y demás. Obviamente es una tarea Una locura, sí. Monumental, ¿no? Necesitas miles de gentes, miles de horas, etcétera. Entonces, bueno, ya pasando los años, obviamente modificaron el proyecto y
van a tener que van a seguir con el mismo proyecto, pero van a hacer una selección de los tweets o de la gente que van a recuperar, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Bueno, que pues ahorita nosotros ya estamos, digamos, en un momento donde pues las redes sociales están a todo lo que dan, ¿no? Hay muchísimas cosas que se están haciendo, ¿no? Por ejemplo, los podcasts, ¿no? Que todo el mundo ahora puede agarrar y hacer un podcast y hacer su programa, ¿no? Entonces, ¿quién va a recuperar todo eso? ¿Quién lo va a organizar? ¿A dónde se va a ir? ¿No? Si de repente 100 años después yo quiero decir, oiga, pues es que quiero tener todos los tweets que lanzó Trump en su presidencia, ¿quién le va a dar esa información al estudioso? ¿No? Pues obviamente nosotros tenemos que empezar a trabajar desde ahorita en organizar toda esa información para que en un futuro inmediato, pues realmente se pueda recuperar, ¿no? Nosotros ahora tenemos que estar pues pendientes ya no solamente de la clasificación del libro físico, sino de todas estas otras pues situaciones que se dan, ¿no? La gente que, por ejemplo, genera bases de datos, ¿dónde se van esas bases de datos? ¿Quién las va a poder consultar? Si tienen derechos, si no tienen derechos. Entonces sí, realmente hay toda una labor pues muy importante para que se siga cultivando la profesión del bibliotecario, ¿no? Sí, perdón, Juan. Justamente también la Biblioteca Nacional de España, desde 2009, está haciendo una clasificación de todos los memes que se producen sobre España. Porque, bueno, preguntan por qué razón están haciendo esto y dice, es que los memes están explicando la realidad actual de nuestro país. Entonces, a través de todas estas sátiras y toda esta burla, se está creando toda una conciencia del contexto histórico que se está viviendo, ¿no? Y bueno, a mí me parecía, cuando leí la nota me pareció algo estupendo, porque dije, o sea, en México nos estamos durmiendo con la creatividad que existe en cuanto a memes que se producen y que explican la realidad de México, ¿no? Tanto de facciones políticas como del caso más absurdo que se vuelva viral. Está explicando una situación en específico y concreta que va a explicar en un futuro la realidad de un país, ¿no? Sí, A sí, mí me sí. preocupa lo que dice Abel y lo que dices tú, Carlos, de digitalizar toda la información, porque en algún momento veo vulnerable el libro como objeto de conocimiento que lo puede uno tener físicamente en casa o lo puede uno adquirir. ¿Ves que esto va a desaparecer en algún momento muy cercano? Fíjate que esa misma pregunta, obviamente guardando las distancias, ¿verdad? Se le hicieron a Robert Darnton y él contestaba en ese entonces, tiene como, no me acuerdo, como unos 4 años que le hicieron esa pregunta y él decía que paradójicamente en ese año en los Estados Unidos se había producido más libros físicos que en cualquier otro año, ¿no? Entonces, yo creo que lo digital y lo físico, más bien de estar desapareciendo uno u otro sobresaliendo, creo que se están o estamos viendo desde mi punto de vista como un complemento, Uh-huh. porque la digitalización, por ejemplo, de un libro del siglo XVII, ¿no? Pues creo que a muchos estudiosos o a muchos investigadores o a lo mejor a mucha gente que no tenía acceso a ese libro porque son libros especiales que están guardados en una colección muy particular que solamente lo puedes sacar con una carta si eres investigador, etcétera, etcétera. A lo mejor ya puedes tener acceso a ese libro, ¿no? O una receta, por ejemplo, pensemos en una receta de cocina del siglo XVIII, por ejemplo, que si se digitaliza, ¿no? Y se trabaja y se pone al público, bueno, realmente ya hay pues un acercamiento a ese texto, ¿no? Y por otro lado, me parece que pues nosotros seguimos, por ejemplo, adquiriendo libros físicos, ¿no? Porque tampoco no todo está en lo digital, ¿no? Y finalmente seguimos siendo hijos del siglo XX todavía, ¿no? Es que la pandemia está generando otro tipo de necesidad de acercarse al conocimiento, por obvias razones,
Entonces, lo que me preocuparía es que esto acelere un desapego hacia los libros como objeto físico en los niños, en los jóvenes, porque han tenido esa necesidad, obligados o no, por la situación de acercarse a la información digital y no tanto Sí. como al libro objeto. Sí, pero mira, yo estaba escuchando, por ejemplo, también depende de las políticas que tomaron los países, Juan y Abel. Ajá. Yo estaba escuchando a la Asociación de Libreros de Argentina, que obviamente pues, es una asociación bastante fuerte, en donde ellos sí lograron que en la pandemia su actividad fuera prioritaria, ¿no? Que eso es, pues obviamente, pues porque el mundo editorial en Argentina es bastante fuerte, ¿no? Entonces ellos sí lograron que pues, su actividad fuera prioritaria. Entonces, obviamente, hay esfuerzos, ¿no? De gobiernos, de asociaciones que sí van por el camino de, pues, fomentar todavía el libro físico, pero pues obviamente hubiera sido una maravilla que aquí en México hubieran tomado a lo mejor la misma determinación, ¿no? De que las librerías pudieran ser pues esa actividad prioritaria, ¿no? Porque pues ahorita en esta pandemia creo que pues a lo mejor el tiempo que hemos estado aquí encerrados es el idioma para ver a lo mejor la gente que no tenía tanto tiempo de leer, pues adquirir sus libros, ¿no? Entonces, yo creo que estamos como en un complemento desde mi punto de vista. Sí, ahora en Facebook hay un grupo que se llama Apoyo Bibliográfico durante pandemia COVID y suben una cantidad de libros que ni te imaginas. Yo estaba buscando uno para unas labores que tenía y les puse ahí que si lo tenían, yo pensé que era un libro muy específico editado por la UAC y por el Colegio de México. Yo creí que no lo iba a encontrar y resultó que estaba ahí y me lo proporcionaron, ¿no? Y pues estando cerradas las bibliotecas, pues no puedes ir a buscarlo físicamente, ¿no? Entonces, pues eso creo que yo también coincido con Carlos, sí debe de ser un complemento porque además los investigadores siguen buscando publicar en libros físicos, ¿no? No, o sea, no sé si esto algún día va a cambiar, pero por lo menos en la academia en México tiene mucho peso todavía escribir un capítulo en un libro, escribir un libro, hacer una presentación de un libro. Yo creo que todavía falta tiempo para que se llegue a desdeñar ese amor por el libro físico. O sea, aunque haya poco en México, un poco amor por los libros, creo que todavía falta tiempo. Sí, o sea, la preocupación de Juan es como que muy, pues, muy de esta época, porque realmente sí estamos como viviendo esta situación, ¿no? Y para preocupar un poquito más a Juan, está la primera biblioteca sin libros, ¿no? Que está en Florida, en la Universidad Politécnica de Florida, es la primera biblioteca sin libros y todo, bueno, es de manera, digamos, digital, ¿no? Entonces, No es que esté en contra de eso, es una maravilla, por supuesto, ¿no? Un sí, complemento, como dices. sí, pero yo también pienso que, por ejemplo, es muy raro que un cómic, por ejemplo, esté en digital, ¿no? Porque creo que eso, como el cómic trae, pues cierta imágenes, dibujo, colores, ¿no? Sacar un cómic, a lo mejor de manera digital, pues no es tan viable, ¿no? Como si lo tienes, si lo lees, ¿no? O a lo mejor un libro de arte en digital, pues también no es tan... Era lo que te iba a comentar, un libro de Ajá. arte, veo muchas imágenes por computadora de obras de arte, son impresionantes y tienen una calidad impresionante, pero la referencia de tener un libro de arte, de tocar la lámina, aunque sea una reproducción en papel, da otra sensación, otro acercamiento a la obra, que no se Sí, da a través de la pantalla. sí, sí. Y por ejemplo, leer un libro de historia en digital, pues para mí es muy fabuloso, porque en vez de que te estés cambiando de página, haciendo tus anotaciones y demás, pues el libro te lleva de un lado a otro, puedes hacer anotaciones, esas anotaciones
Si estás por ejemplo, en Google, pues se van a una hoja de Google, ¿no? Entonces realmente es muy, si no encuentras una palabra, te vas directamente al diccionario, ¿no? Entonces tiene ya un menú muy distinto y sí te va metiendo a otro tipo de lectura, que ya no es también el tradicional. Ese también es un cambio importante en el formato digital, porque ya no solamente es el PDF plano, ¿no? Donde porque muchas veces se piensa que lo digital nada más es un PDF en plano y ahí está, ¿no? No. Entonces, ahora los nuevos formatos pues realmente traen una cantidad de menú que pues realmente te lleva a estar brincando de un lado a otro, ¿no? Muchas veces traen referencias y de ahí te puedes ir hacia otro texto y hacia otro texto, ¿no? Entonces, realmente también esta parte de lo digital también está cambiando la forma yo creo, de leer, ¿no? Desde las humanidades digitales, ¿cómo ven este cambio o cómo lo están abordando este asunto de las bibliotecas, Carlos? Pues fíjate que con mucho entusiasmo, porque es lo que les platicaba anteriormente. Hay libros que generalmente no se pueden acercar a la comunidad, y particularmente nosotros en la universidad pues hemos descubierto varios libros, ¿no? Que al momento de que se digitalicen, pues los van a poder conocer mucha gente, ¿no? Entonces, un libro digital lo va a poder leer alguien en Amealco, alguien en Amazcala, o alguien en San Juan del Río, y alguien aquí en Querétaro, ¿no? Que esa es la gran ventaja de a lo mejor de tener un libro digital, ¿no? Que a los usuarios les llega de inmediato y se puede leer en cualquier lado, digamos, casi en cualquier dispositivo móvil, ¿no? Y bueno, las humanidades digitales pues tratan como de hacer desde el punto de vista de bibliotecas pues esta parte, ¿no? De acercar estos textos que a lo mejor estaban en resguardo, ¿no? Que solamente tenían que pasar por un proceso de investigación, y pues que muchos usuarios lo puedan realmente conocer y realmente pues pasar a otro tipo de conocimiento que a lo mejor se tenía ahí en resguardo, ¿no? ¿No quieres comentar algo, Juan? A mí me preocupaba o me parecía interesante saber si las bibliotecas digitales o el acervo digital de información que tienen las universidades en algún momento va a ser de acceso al público. Digamos, si yo estoy interesado en entrar a alguna biblioteca universitaria, en particular de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿voy a tener acceso o únicamente los universitarios tendrán acceso a esa información? No sé en qué proceso está eso. Sí, hay toda una pues estrategia ya casi desde Estado, en donde están los repositorios institucionales, que es como recuperar toda esta parte de pues, las actividades académicas que hace una universidad, ¿no? Por ejemplo, si un investigador de una conferencia en tal lado, ¿no? Pues hay la posibilidad de que esa conferencia se ponga a su disposición y pues obviamente la puede leer. Por ese lado, los repositorios están ayudando mucho, porque están poniendo toda la producción científica de la universidad pues, al alcance no solamente de su ¿De su comunidad comunidad? universitaria, sino pues más allá, ¿no? Entonces yo creo que mucha de la producción científica en algún momento u otro va a ir encaminado hacia allá. Como bien dice Abel, todavía muchos investigadores pues todavía están pensando en el artículo de un libro o en el libro físico, ¿no? Pero realmente también digamos que el sentido, ¿no? De que cuando uno escribe algo, pues es para que lo conozca la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, esta potencia que tiene lo digital, pues sí es muy importante, ¿no? Robert Darnton decía que él conocía libros increíbles de investigadores, ¿no? Que solamente habían vendido 100 ejemplares, ¿no? Entonces decía que obviamente con la cuestión digital, pues esto se podría, pues, potenciar y llegar a más usuarios, ¿no? Mi pregunta, que iba más implícita en lo que comentaba, es, ¿se va a privatizar? ¿Vamos a tener que pagar para tener acceso a este conocimiento, a estas bibliotecas digitales? ¿Crees que vaya para allá?
Fíjate que eso es un gran debate que está ahorita en boga en todos los sistemas, digamos, bibliotecarios universitarios, en el Open Access, ¿no? Todo este debate que de repente han generado algunas editoriales durante algunos años que llegaron a quedarse con todo el conocimiento que producían las universidades y que te decían, bueno, si tú quieres acceder a un libro, pues tienes que pagarme tanto, ¿no? O si tú quieres un artículo, tienes que pagarme tanto, ¿no? Desde hace, pues, ya unos cuantos años hay un movimiento de científicos, investigadores, que empezó precisamente en San Francisco, donde quieren cambiar estas cuestiones y han estado logrando, ¿no? Hacer como esta parte, ¿no? De que, no, bueno, pues, si el Estado te paga tu investigación, tu libro, pues es necesario que esa investigación esté disponible, ¿no? Claro. Tú estás pues generando un recurso del Estado. Entonces, hay todo este debate que está ahorita, ¿no? La ciencia abierta, ¿no? Que también se llama así, de pues que todo esté libre, ¿no? De hecho, ya hay como también todos estos derechos de autor ya también están cambiando, ¿no? Entonces tú puedes poner tu obra disponible, sujeta a cambios o no sujeta a cambios, pero que esté libre y que la conozca. Entonces realmente pues hay todo esta discusión y pues muchas universidades están ya encaminando al open access, al acceso abierto y a la ciencia abierta. Es que la preocupación también, Abel, viene porque cuando inició todo este proceso de Internet, teníamos acceso a todas partes, y ahora día tras día se va privatizando todo el uso que se puede hacer en Internet. Antes no había restricciones y ahora abres, ya un día ya hay una restricción para esto, al día siguiente hay otra restricción para lo otro. Entonces está más que claro que cualquier uso que quieras hacer a través de la red, vas a tener que pagar por ello. Entonces se complica también la situación porque no todo el mundo puede pagar el acceso al conocimiento. Es este asunto también de lo que sucede, por ejemplo, en la televisión, ¿no? O sea, antes tú pagabas un sistema y tenías 300,000 canales, y ahora todos encontraron la modalidad de hacer sus propias plataformas. Entonces ya no solo pagas Netflix, ¿no? Tienes que pagar HBO, Warner, Fox y todas estas cadenas que monopolizaron su propio contenido. Y supongo que también podría llegar a suceder en cuanto al conocimiento, que no debería de ser, ¿no? Yo también estoy a favor del open access porque eso fomenta también que la discusión académica sea pues mucho más amplia, ¿no? En cambio, si tú adelante. Perdón, ya de entrada hay que pagar por el conocimiento si estás en casa porque tienes que pagar la renta del Internet, ¿no? Si estás en una universidad y obviamente por ser miembro de la comunidad tienes esa posibilidad gratuita de acceder a la información, a Internet, etcétera, etcétera. Pero si estás en casa, de entrada tienes que pagar para poder entrar a Internet. Y después va a haber candados para entrar a cualquiera de los espacios que lo conforman. Entonces va a ser pagar, pagar, pagar. Y eso va a ser una locura. Sí, lo que dice Juan tiene razón, ¿no? Pero también hay como, pues, la contraparte, ¿no? Hay un proyecto que se llama los archivos de Internet, que es desarrollado por varias universidades, en donde uno, pues, tiene a una gran cantidad de acceso a información. Y sí, realmente, pues, estamos amarrados a esta parte, ¿no? De que si tú quieres tener, aunque esté en acceso abierto, pero si tú quieres tener la información, pues tienes que tener Internet. Y tienes que pagarle a alguna compañía para que te dé el servicio, ¿no? Exacto. Entonces, por esto mismo que dice Juan, creo que todavía las bibliotecas, al menos en países como el de nosotros, pues el complemento todavía es pues, el libro físico, ¿no? O sea, porque realmente le estás dando pues acceso a muchas personas, ¿no? Que todavía pues no tienen internet. Y esto que dice Juan es cierto. Aparte, no toda la población en México tiene internet, ¿no? Tenemos que ver que todavía cierta parte de nuestra población en México pues no habla español, ¿no?
porque los pueblos indígenas siguen estando relegados de todo este conocimiento que a lo mejor pues nosotros sí tenemos, ¿no? No, pero bueno, hay unos que ni luz tienen, ya sí, deja de internet, ¿no? sí. Entonces, obviamente, pues las bibliotecas siempre son como pues como esa salvación, digamos, ¿no? De si no tienes internet, pues voy a la biblioteca y pues puedo pues tener cierta oferta bibliográfica, ¿no? Pero bueno, pues en nuestro país las bibliotecas, como ya sabemos, pues sí son escasas y muchas veces su acervo pues es bastante pobre, ¿no? Y además vistas como estas bodegas de resguardo de libros, ¿no? Sí, por eso muchas bibliotecas universitarias, como la Biblioteca Central, a veces se vuelven como esta parte de bibliotecas públicas también, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, para cerrar, Carlos, me gustaría preguntarte cuál es el futuro de las bibliotecas en México, desde tu punto de vista. Pues yo creo que mientras existamos gente que queramos continuar con esta labor, yo creo que el futuro pues es, digamos, si no bastante halagador, pero sí pues seguir luchando, ¿no? Lastimosamente, pues a veces los gobiernos, sean de izquierda o de derecha, no importa, han dejado a un lado, aquí en México, por supuesto, han dejado a un lado pues las bibliotecas, ¿no? El gobierno actual contrató a una persona, creo que era lingüista, ¿no? Ya no está ahorita. Pero el problema es que cuando también ha habido bibliotecarios tampoco han hecho buen trabajo. Entonces, pues sí necesitamos que de repente alguien que tenga ya las decisiones allá arriba voltee a ver y diga, pues es que es necesario tener un sistema de bibliotecas, ¿no? En vez de construir cientos de casas, pues a lo mejor en esas cientos de casas una biblioteca. Las bibliotecas creo que, pues sobre todo universitarias, como les comentaba, pues son las bibliotecas, digamos, elite, porque tienen presupuesto. Yo he visto muchos ejemplos de bibliotecas universitarias que realmente pues son bastante motivadores, en Puebla, en San Luis Potosí, pues han estado diseñando edificios, construyendo pues nuevas cosas, nuevos servicios. Entonces yo creo que sí hay gente bastante preocupada por las bibliotecas, ¿no? Y que seguimos haciendo esfuerzos dentro de nuestras universidades o fuera de las universidades. Y bueno, pues yo creo que todavía vamos a tener bibliotecas para un buen rato. Muy bien. Pues no me queda nada más que agradecerte, Carlos, por la charla. Estuvo sin duda interesante. Muchas gracias, Juan. No sé si quieras concluir algo. Sí, no, agradecerle a Carlos este rato de intercambiar ideas que ha sido muy interesante y sobre todo, como dijo al inicio, un tema apócrifo, como casi podría ser, son las bibliotecas, pues le dimos un espacio que merece, ¿no? Porque son, creo que, pilares fundamentales de la sociedad. Pues sí. Sí. Ya cuando, no, al contrario, ya cuando termine la pandemia, a ver qué podemos organizar. ¿Sale? Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Síguenos en nuestras redes. CCU QRO en Facebook e Instagram y Centro Cultural UNAM Querétaro en YouTube.